Dios les bendiga, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. De nuevo su pastor Joel Jara, llevando un nuevo mensaje, la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de la esperanza eterna. Hemos hablado de la familia de Dios, hemos hablado de los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa hacerse un hijo de Dios? Hablamos el domingo pasado. Cómo hacerlo para entrar, ¿cierto?, a esta familia, cómo hacer para lograr ser aceptados como hijos de Dios. Dimos los pasos, hicimos el llamado, ¿cierto? ¿Usted lo vio? Si no lo ha visto, el domingo recién pasado, entonces está ese tema ahí en YouTube. Bien, entonces, siguiendo un poco en esta misma línea, vamos a hablar un poco de esa esperanza de gloria. Esa esperanza de gloria que le espera a todo el mundo. Esa esperanza eterna, salvación eterna. Bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor que está allí en Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11. Allí está este mensaje y yo voy a leer un par de versículos y como siempre recomiendo, usted pueda leer allá todo el capítulo de Juan porque allí nos habla algo bien interesante. Es justamente lo que pasa con Lázaro, ¿cierto? Hermano de Marta y María, que eran amigos de Jesús. ¿Ya? Entonces ellos son una familia y finalmente Lázaro enferma, muere, ¿cierto? Y ya Jesús viene cuando Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y tiene allí una conversación con Marta. Y allí nos vamos a centrar un poco en el mensaje. Ya todos sabemos, ¿cierto?, por la escritura que Lázaro murió, pero fue resucitado por Jesús. ¿Ya? Pero en esta oportunidad vamos a hablar, ¿cierto?, lo que el Señor nos dice en el verso 25 y el 26. Y lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te agradezco infinitamente, Señor, el momento, la oportunidad que me das, Señor, en esta hora de subir este mensaje a esta plataforma, bendito Dios, para que lo vean tus hijas, tus hijos, Señor, y en forma muy especial las personas nuevas, Señor, que vean este video, Señor, y realmente sea una bendición para cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que me uses, Señor, para poder explicar, Padre Santo, tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entramos entonces rápidamente en materia. Lo primero que tenemos que decir, ¿cierto? Yo como introducción decía que este pasaje está centrado, ¿cierto?, en la muerte y resurrección de Lázaro. Jesús lo trae a la vida, ¿cierto? Y Lázaro vive por un buen tiempo hasta que después muere ya, entendemos, de viejito, ¿ya? Pero lo importante es lo que Jesús dijo en estas palabras, ¿verdad? Entonces, es tan vital entender bien esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, porque estamos en un mundo completamente complicado, estamos en un mundo en crisis, estamos en una sociedad en crisis, ya la gente no sabe en quién confiar, instituciones complicadas, ¿cierto? Régimen presidenciales, sistema, ¿cierto? Los 3 poderes que tenemos en el Estado, tanto judicial como el legislativo, compuesto, ¿cierto?, por estas 2 cámaras, diputados, senadores en nuestro país, ¿cierto? Y luego tenemos el otro poder que es el presidencial, el ejecutivo. Tenemos todos estos poderes y aparte de todas las demás instituciones, ¿cierto?, de nuestro país, donde nosotros vemos y nos hemos enterado todos por malas noticias. Pero esto no es solo en nuestro país, es a nivel mundial. El enemigo está atacando de tal forma, ¿cierto?, de que ya las cosas importantes, las cosas que tienen que ver, ¿cierto?,
con una conducta adecuada, ¿cierto? Una forma de actuar de tal manera que las autoridades sean ejemplo, y nos hemos dado cuenta que muchas veces no son el ejemplo que esperamos. Y si nos examinamos nosotros mismos, nos vamos a encontrar también llenos de defectos. Entonces muchas veces, muchos de nosotros también criticamos, y quizás usted se ha encontrado criticando, y quizás si usted mismo se analiza o yo me analizo, y también voy a encontrar una cantidad de fallas. Entonces en este mundo nuestra sociedad está en crisis y todos estamos complicados. ¿Qué es lo que nos puede ayudar y afirmar? Es tomarnos de las manos de Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a avanzar y vamos a estar en medio de la tormenta viviendo tiempos buenos, en medio de la tormenta. Amén. Así que vamos entonces al punto primero, ¿cierto? Que tiene que ver con esta conversación que tiene Marta, ¿cierto?, con nuestro Señor Jesucristo. Y allí está explicado, ¿verdad? En la palabra del Señor aparece, ¿cierto?, esta conversación del verso 17, ¿cierto?, al 24. Marta está conversando con Jesús. Y allí Jesús le dice estas palabras finales que son el broche. Pero la pregunta es, ¿crees esto? Le dice, ¿cierto? Y esa pregunta tiene que resonar para nosotros en el día de hoy. Jesús afirma que Él es la resurrección y la vida, ¿ya? Que todas las personas, aunque estén muertas, Él asegura que vivirán. Eso es lo que Él está diciendo, aunque las personas estén muertas, vivirán. Y luego, y dice, y todos los que estén vivos, ya, en el 26, si creen en mí, tendrán vida eterna. Son palabras de Jesús que a nosotros nos tienen que alentar, nos tienen que dar cada día más fuerza, ¿cierto?, para seguir adelante a pesar de todo lo que venga, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que esté pasando. Bien, entonces Jesús, yo soy, dice, la resurrección y la vida. Por lo tanto, Lázaro, y se lo demuestra después, porque dice, Lázaro está muerto, ya 4 días fallecido, ¿cierto?, y está ya sepultado. ¿Y dónde está la tumba?, pregunta Jesús. Usted puede ver toda la historia ahí, ¿cierto? ¿Dónde lo pusieron? Allá está, en una tumba, ¿cierto? Pero ya tiene mal olor porque tiene 4 días fallecido. Jesús le dice que no es problema para Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y se lo demuestra entonces ahí a Marta y a todos los que estaban allí, ¿cierto? A María, su hermana. Y le muestra a todos los que estaban allí, que eran mucha gente, y que vio cómo Jesús ordena que Lázaro salga de la tumba, y Lázaro sale, ¿cierto?, sacándose todo el vendaje que le colocaban en esos tiempos a los fallecidos, ¿cierto? Entonces, Jesús le muestra ahí en vivo y en directo a todos, ¿ya?, que Él es la resurrección y la vida. Entonces, para nosotros en el día de hoy quizás son palabras y quizás versículos como olvidados en general para el mundo, pero nosotros los cristianos tenemos que revivir estos pasajes que son preciosos, que son tremenda verdad, y lo tenemos que recordar, y para nosotros tiene que ser alimento espiritual, ¿cierto? Cuando escuchamos esta palabra del Señor, cuando nos dice que Él es la resurrección y la vida, que si creemos vamos a ver la vida eterna. No vamos a ir sin Cristo a la vida eterna. Pero para eso tenemos que creer. Amén. Entonces, esta conversación tiene allí Marta, ¿cierto?, con Jesús. Jesús explica esto y nos explica a nosotros en el día de hoy, ¿cierto?, lo que nos está diciendo a todos. Yo, dice Jesús, soy la resurrección y la vida. Punto 2. ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? En general, para los seres humanos,
¿Cuál es nuestra mayor esperanza? Si le preguntamos a cualquiera, ¿cuál es tu mayor esperanza? ¿Qué es lo que tú esperas de la vida? Y yo creo que hay muchas respuestas porque desde niños, ¿cierto? Desde muy jóvenes, todos estamos esperando algo, ¿cierto? Esperanzados en algo. A ver, voy a estudiar, tengo que terminar la básica, después voy a seguir estudiando y van por allí las esperanzas, ¿cierto? En que quiero hacer esto, no sé, prepararme en un oficio para poder trabajar, generar recursos, o quizás me preparo para levantar un negocio, permiso, pero estoy haciendo, ¿cierto? Estoy esperanzado en hacer algo. Y luego, ¿cierto? En la medida que las personas crecen, ya van a pensar en un novio, ¿cierto? Las niñas, los varones en una novia, y seguramente en la parte económica, teniendo un buen sueldo, ¿cierto? Ya sea en el área profesional, ya sea en un oficio, o sea, en los negocios, en lo que sea, pero siempre estamos esperanzados en lograr cosas, en tener cosas. Y así va pasando, ¿cierto? Nuestra vida, quizás pensando en un auto, en una casa, etcétera, etcétera. Ahora todo esto es necesario. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, ¿cierto? Todos los que somos papás, para ayudarlos a conquistar estas cosas. Pero así vamos por este mundo terrenal y esta vida va pasando rápido. Y lo más terrible, ¿cierto? Que los años nos sorprenden. Porque con todo este aboraje, en verdad, con toda esta idea de ir avanzando, ¿cierto? El tiempo es implacable, pasa y pasa el tiempo y los años pasan y no nos damos ni cuenta cuando la muerte nos sorprende. Y allí es lo terrible, porque cuando la muerte nos sorprende y si no nos hemos preparado para esa vida después de la muerte, que es la vida eterna, lo habremos perdido todo. Y allí entonces donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué no tener la oportunidad si Dios nos da la oportunidad siempre de prepararnos para ese momento? La gente por lo general no piensa y es más, dice, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de la muerte? No. Siempre cuando se toca el tema de la muerte es como algo completamente alejado de la conversación. No, mejor no. Y cuando alguien dice algo de la muerte, oye, por favor, ya no queremos que hables de eso, no me gusta el tema, mejor obviemos eso. ¿Verdad? Que siempre pasa. Pero y cuando llega la muerte nos sorprendemos todos. Nos sorprendemos todos. Hace muy poco, un par de días nomás, ¿cierto? Tengo una prima, mi prima María, no sé si va a ver este video, si lo ve, un saludo para ti, prima. Ella experimentó algo terrible con un cuñado de ella, ¿cierto? Hermano de su esposo, muy querido por ellos. Se enfermó así de repente, un virus que no tiene que ver con este virus, ¿cierto? El COVID-19, sino que un virus que atacó su sistema muscular, pero en forma tan violenta que no pasaron 2 meses y hace un par de días atrás, si no me equivoco, 5 días atrás, falleció. Una persona que era vital, no tenía ningún problema, exámenes buenos, todo. Una persona trabajando, o sea, sin arrojar ningún síntoma. Porque es distinto, ¿cierto? Cuando alguien se enferma y lleva años enfermo, y uno sabe que en cualquier momento puede morir. Pero él no. Y así sorprende la muerte a cualquiera. Y nosotros debemos entender que lo más certero que existe es justamente que todos vamos a morir, o sea, no vamos a escapar de la muerte, todos vamos a morir. No sabemos de qué forma, pero vamos a morir, eso aseguro, ¿verdad? Pero no hablamos de ello. Y si hablamos de ello, tampoco, ¿cierto?, nos preocupamos de cómo prepararnos para que cuando ese momento llegue, no nos vamos a la eternidad sin Dios.
tenemos que esforzarnos entonces para seguir hablando de esto, para irnos a la presencia de Dios. Hermanos, esto está pasando. La esperanza de la eternidad es para todos los que creen y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Es el paso que todos los que ya somos cristianos y llevamos tiempo en esto, ¿cierto? Ya hemos dado ese paso, pero hay mucha gente que aún no ha dado ese paso. Nosotros tenemos que entender claramente, ¿cierto?, que la muerte para los que creen, para los que han recibido a Jesucristo, es un paso hacia la eternidad. Imagínense lo que significa. Ya no es el final. La muerte no es el final de todo. Es el comienzo de la verdadera vida íntegra y feliz. Comienza después de la muerte. Pero está reservada para los que creen y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si no damos ese paso aquí en la tierra, porque hay que darlo acá en la tierra, no se puede dar después que ya morimos. Esa decisión se tiene que tomar en vida, en esta vida terrenal. Y por eso, como nadie tiene asegurado cuántos años va a vivir, debemos dar este paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador lo antes posible. Ojalá cuando ya seamos jóvenes, ¿cierto? Cuando los jóvenes tienen su pleno conocimiento del bien y el mal, a partir de allí ya tenemos que tomar. Lo ideal es tomar la decisión ahí en ese tiempo. Pero si usted ya tiene, no sé, 60, 70 años y no ha dado ese paso, o más, ¿cierto? O más años, y no ha dado ese paso, bueno, tampoco es tarde. Lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer antes de morir. Porque si llega el momento de la muerte, no hay ninguna seguridad. Si usted no dio este paso, no hay ninguna seguridad, según la Escritura, de que usted vaya a la eternidad con Dios. Por eso es que se predica la palabra, por eso la insistencia, y por eso yo generalmente estoy hablando de esto, de salvación. Salvación, porque si no logramos la salvación ahora en esta vida, después no hay ninguna posibilidad. Y vamos a la eternidad sin Dios y será terriblemente una vida completamente distinta. Dios nos ofrece una vida eterna con Él, donde habrá felicidad eterna. Donde el tiempo, como hemos dicho antes, se acaba, se termina. No existe más el tiempo. Bien, vida eterna, entonces, solamente creer y recibir a Jesucristo, como hablamos el domingo pasado. El domingo pasado dijimos eso, ¿cierto? Porque es lo que realmente vamos a vivir. Eternidad con Dios, felicidad para siempre. Entonces, repito, la muerte no es el final, sino que para todos los que creen es el comienzo de una vida eterna. Bien, punto 2 entonces terminado. Punto 3. Los seres humanos hacemos planes para todo. Pero cuando se trata de Dios, no hay como que no hay tiempo. La gente siempre tiene algunas excusas. O lo dejamos para después. Alguien le quiere hablar de Dios, dice, ay, que estoy ocupado, no. Pero los planes están para todos los demás, ¿cierto? Como dije anteriormente, planes para cambiar el auto, por ejemplo, planes para, no sé, comprar algo que ustedes están juntando quizás recursos para comprarlo, ya sea un terreno, sea otra casa, lo que sea, pero cualquier cosa material, ¿cierto? Nosotros vivimos haciendo planes para eso. Pero de nuevo la respuesta, para prepararnos para esa eternidad, generalmente no lo hacemos. Hermanos, y todos los que me escuchan, amigos, amigas,
La vida terrenal debemos entender que estamos de paso. Estamos de paso acá. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Para todos los que creen, la ciudadanía está en los cielos. Estamos de paso acá en la tierra. Es más, podríamos decir que aquí en la tierra estamos, ¿cierto? Como en un ensayo, una especie de prueba, como un examen que estamos dando aquí en este corto tiempo. Porque debemos entender, ¿cierto?, que nuestra vida terrenal es apenas un paréntesis muy chiquitito, ¿cierto? Un paréntesis muy chiquitito en la eternidad. La vida terrenal es, diríamos, no sé si vale esta expresión, pero es como un punto en un océano completo. Es algo muy pequeño, aunque vivamos 120 años aquí en la Tierra, cosa que dudo que alguien llegue, pero si ponemos ese extremo, es nada, es absolutamente nada con la eternidad. Entonces valdrá la pena perder la oportunidad de ir a esa vida eterna con Cristo para ir, ¿cierto?, a la eternidad sin Cristo, a una vida terrible, que la Biblia lo describe como algo muy triste, donde habrá una muerte segunda. Si nosotros no confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor en esta vida terrenal, dice la palabra que después de la muerte habrá una muerte segunda para ellos y nunca más saldrán de ese lugar. Y será lugar de tormento. Se fija entonces, por eso es importante y Jesucristo nos da la oportunidad de recibirlo ahora, en esta vida, y la muerte entonces solamente es un paso, es el comienzo de la verdadera vida feliz para siempre. Esa es la importancia. Entonces la pregunta es, ¿lo creemos? Los que me están viendo, los que me están escuchando estas palabras, ¿creen lo que les estoy diciendo? O más bien, creen a la palabra de nuestro Señor Jesucristo que está repitiendo. No podemos olvidar, Jesús le dice a Marta y le dice, ¿cierto? Después le muestra todo, que Él es la resurrección y la vida. No hay otra forma, no hay otro camino, es Él el único. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, le dice, no hay otro en quien podamos ser salvos. No existe. Pero estas palabras de Jesús tienen que resonar en nosotros en el día de hoy, ¿cierto? Como una alerta, decirnos, esto es, camino a la eternidad es Cristo. No existe otro. Y la fórmula para recibirlo a Él es simple. Los 4 pasos que mencionamos siempre. Y sabe, hay algo más, que cuando nosotros damos este paso aquí en la tierra, ¿cierto? Nuestra vida terrenal también sufre un cambio tremendo, porque ya no vamos a sufrir como sufríamos antes. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida cambia. A pesar de que existan problemas, los vamos a ver de una manera diferente. Es como estar en medio de la tormenta, o es como estar, ¿cierto?, en medio de un gran terremoto y donde todo se está cayendo y hay gente que grita y salta y arranca y va y nosotros vamos seguramente a temblar de miedo también. Pero sabemos que si morimos en ese momento nos vamos con Dios. Las personas que no tienen esa esperanza en Dios van a seguir en ese tormento. Porque no está esa esperanza, no está esa esperanza de salvación. Por eso es importante, entonces, en medio de las tormentas, un cristiano de fe creyendo en la vida eterna, ¿cierto?,
va a reaccionar distinto a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Yo de seguro que usted lo ha experimentado, ¿cierto? Ha tenido experiencia porque en nuestro país hemos vivido, ¿cierto?, temblores y terremotos grandes. Entonces, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, cómo reacciona uno del otro. Las personas que no tienen esperanza de esa vida eterna se desesperan al límite que pueden hasta desmayarse del miedo, del terror. Pero un cristiano no va a estar sereno. Seguramente vamos a tener miedo. Pero va a ser distinto. Yo sé que usted lo ha compartido y seguramente lo ha vivido. La esperanza entonces, la esperanza de esa vida eterna para todos los que creen trae paz. Primero comienza con la fe, ¿cierto? Porque todo esto es por fe. Pero a través de la fe viene, ¿cierto? Viene el gozo, viene la paz. Por eso lo que decía antes, la reacción de los cristianos es diferente a las personas que están sin esperanza. Por eso usted es tan importante de llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo tienen. Todos, como dije yo, todos en algún momento vamos a partir. Todos nos vamos a ir de este escenario de la tierra. Pero las palabras de Jesucristo tienen que sonar con mucha fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro corazón tienen que sonar con mucha potencia. Yo, dice Jesús, soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, lo otro que conocemos. Pero el pasaje que leímos lo voy a volver a leer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa que esté muerto, pero tiene que estar muerto en Cristo. A eso se refiere. Si muere creyendo en Jesucristo, los cuerpos de todos los cristianos que están allí en las tumbas, cuando Jesucristo venga a buscar la iglesia, todos se van a levantar de las tumbas, se van a abrir las tumbas y ellos se van a levantar y van a adquirir ese cuerpo, cierto, incorruptible de gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo que tendrá, cierto, el poder de traspasar las paredes, de trasladarse de un lugar a otro, de partir de aquí a la presencia de Dios. Se fija, entonces ese cuerpo que va más allá de la cuarta dimensión. Hermanos queridos, eso es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso luego dice, ¿cierto? Y todo aquel que vive, o sea, los que estaban vivos en ese momento y los que vivimos ahora, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, la muerte será solamente un paso. Su cuerpo quedará allí, ¿cierto? El espíritu y el alma se van de inmediato a la presencia de Dios y el cuerpo se va a recuperar cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia. Es lo que conocemos como el arrebatamiento del que nos habla la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, y ese momento es el que espera la iglesia espera el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y si nosotros estamos vivos, el apóstol Pablo, ¿cierto?, lo explica muy bien, dice que nosotros vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a sufrir una transformación de este cuerpo corruptible de carne, ¿cierto?, y sangre, en un cuerpo incorruptible de gloria, que se va a la presencia de Dios. Porque a la presencia de Dios no entra nada que sea corruptible. Y nuestro cuerpo, así como está, ¿cierto?, es corruptible. Por lo tanto, ese cuerpo que vamos a adquirir es un cuerpo incorruptible. Mis hermanos queridos, eso es lo que nos espera a todos los que creemos, nos espera, ¿cierto?, esa eternidad con Dios. Entonces, el que cree en mí, dijo Jesucristo, vivirá eternamente.
Eso es. Yo de nuevo hago la invitación y quisiera de nuevo hacer el llamado, si me lo permiten, para todas las personas que no han dado ese paso. Porque para inscribirse como hijo lo hablamos, ¿cierto?, el domingo pasado. Pero voy a hacer el llamado de nuevo para todas las personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y quieren inscribirse ahora mismo como hijos de Dios y ser registrados en el cielo. Lo puede hacer en una simple oración, pero una oración que trasciende, ¿cierto? Este paso trasciende de esta vida terrenal a la vida eterna, porque ya queda inscrito y después es mantenerse en este proceso, ¿cierto? Creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, para todas las personas, quizás yo estoy hablando a alguien que está en estos momentos muy necesitado, que está al borde de la desesperación, quizás a punto de quitarse la vida, porque ya no puede más con las dificultades. Yo quiero decirle que simplemente repita esta oración conmigo y va a venir el Espíritu Santo de Dios y va a entrar a su cuerpo y va a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios, y a partir de ese momento usted es salvo, usted es inscrito en ese registro celestial allí en ese libro de la vida en el cielo, y pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser parte de la familia de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Allí donde esté, usted pueda doblar su rodilla o inclinar su rostro y repita esta oración conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús voy a su presencia en esta hora, creyendo fielmente en su palabra, Señor. Yo creo, mi Dios, en esta hora, en ese sacrificio santo que Jesucristo hizo allí en la cruz, que dio su sangre bendita por mi vida. Yo creo entonces en ese sacrificio santo. Además, me arrepiento de mi vida pasada. Le pido también perdón por todas las faltas que he cometido, por todas aquellas cosas que no he hecho bien. Y ahora también le pido ser inscrito en ese libro de la vida. Que usted, Señor, me adopte entonces a partir de este momento como hijo y quedo yo registrado allí en ese libro de la vida, en el cielo, en ese tercer cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora yo soy tu hija o tu hijo. Usted dígale su nombre ahora, en esta oración. Dígale a nuestro Señor Jesucristo cuál es su nombre para que quede registrado allí en los cielos. Ahora hágalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has recibido entonces como tu hijo o como tu hija. En el nombre de Jesús, yo le agradezco infinitamente, Señor. Amén y amén. Bien, si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ya es, si es mujer, es una hija de Dios. Si es un varón, usted es un hijo de Dios. Está registrado en ese libro de la vida en los cielos, donde después que todos pasemos, ¿cierto?, de esta vida terrenal, pasemos por el periodo de la muerte, un día esos libros se van a abrir y allí usted va a estar registrado. El que no esté registrado en ese libro va a ir a una muerte segunda. Pero si usted lo hizo ahora, usted va a morir una sola vez y pasa de inmediato a la eternidad con Dios. Qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? Es así de simple, pero así de importante. Es la decisión más importante de nuestras vidas. Tomar la decisión por Cristo es lo más importante, como lo he dicho también en pasajes anteriores. Muy bien. Hemos terminado, pero voy a orar por todos mis hermanos antiguos. Yo le hacía la invitación a los hermanos que están un poquito alejados el domingo pasado. Reitero mi invitación. Vuelva pronto al Señor. No espere más tiempo. No espere más tiempo. Usted, si está alejado de Dios, si fue cristiano y se alejó del Señor,
y ya no quiere participar, usted está caminando al borde del abismo y en cualquier momento puede caer al abismo. Por lo tanto, vuelva al Señor porque Él quiere que usted esté seguro, que esté segura en esta vida y deje de caminar en esa línea peligrosa. Venga, como decíamos el domingo pasado, a este fogón del Espíritu Santo de Dios y estemos calentitos con el Señor. Nunca tibios, porque tibios, como dijimos el domingo pasado, el Señor lo vomitará de su boca, dice. Entonces no lleguemos a ese momento. Venga pronto al Señor aquellos que están, como dije, un poco alejados. Bien, yo voy a orar por ustedes entonces, por los antiguos y por todos mis hermanos y mis hermanas que están escuchando y también por los que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador en el día de hoy. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por todas las bendiciones derramadas, mi Dios, y en forma muy especial, Señor, por aquellos que dieron el paso de hacerse hija o hijos suyos, Señor, en esta oración que hicimos hace un momento. Yo los bendigo, Señor, y te pido que los proteja, Señor, en esta vida terrenal y que alguien los ayude, Señor, a seguir perseverándose en este camino, Señor. Pero ya están inscritos en ese libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendigo, Señor, a mis hermanos antiguos, Señor, a aquellos que están firmes, aquellos guerreros, Señor, y aquellos, Señor, que están un poquito débiles, Señor. Te pido fortaleza para ellos, Señor, y que pronto vengan a tu presencia, se reconcilien contigo, Señor, y empecemos, Señor, a funcionar como hijos, Señor, comprometidos con usted. Gracias, mi Señor. Ayúdenos en todas las áreas de nuestra vida, Señor, a seguir avanzando, Señor, a no detenernos jamás. Gracias, mi Dios. Bendigo entonces a todos los que vean y escuchen este video en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, si Dios lo permite, nos vemos entonces el próximo domingo. No se olviden, mi hermano, en Chillán, ¿cierto? Que el próximo domingo 31, junto a mi esposo, estaré con ustedes si Dios no dice otra cosa. Así que a juntar, ¿cierto? Energías, ánimo, porque nos vamos a gozar allí en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos.